Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a realizar nuestra clase número 3, correspondiente a la unidad número 2 de estudio, en este caso de seguridad de la información, en este caso políticas y normativas, ¿sí? Eh, bien, en este apartado, básicamente vamos a ver todos los requerimientos legales, normativos, estatutarios, contractuales, que hacen a nuestro sistema, que son necesarios, ¿sí?, para la administración de nuestros sistemas de información, obviamente para el diseño, operación, uso de administración de estos sistemas, ¿sí?, de forma tal de que estén regulados por disposiciones legales y contractuales, y todo lo que es requisito normativo y contractual pertinente a cada sistema de información, ¿sí? Eh, este apartado, este capítulo, versa sobre todo lo que es normativo. Y cuando hablamos de seguridad, tenemos varios estratos. Nos estamos refiriendo al marco jurídico adecuado sobre lo cual vamos a tratar, de lo que versa este capítulo y esta clase, y medidas técnico-administrativas, ¿sí? Bueno, acá tenemos en cuenta que la existencia de políticos y procedimientos o la creación de funciones como administración de seguridad o auditoría de sistemas de información interna. Teniendo en cuenta que el objetivo, ¿sí?, de la gestión de la seguridad informática, si se quiere, es comprender los conocimientos y las actividades que se requieren para crear y mantener un programa de seguridad de la información y lograr los objetivos de una estrategia que nos permita alcanzar el estado deseado. Es importante recalcar que no solo se deben establecer, comunicar y mantener políticas de seguridad, sino que se deben respetar normas, ¿sí?, procedimientos, estándares. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar políticas de seguridad, en el caso nuestro, distintos tipos de políticas de seguridad y lo que es política de seguridad modelo. Vamos a hablar de leyes nacionales, de decretos, resoluciones y otras regulaciones argentinas en cuanto referidas a seguridad de la información y estándares de la serie de normas ISO IRAM 27000, así como una introducción a lo que es COVID 4.1. ¿Sí? Bueno, esto es como para redondear lo que se va a ver en esta clase. Lo primero que vamos a hablar es de qué es una política de seguridad, ¿sí? Decimos que una política de seguridad es una declaración de lo que está permitido y lo que no cómo se deben realizar las tareas, sino de qué es lo que está permitido y qué no. Mientras que un mecanismo de seguridad se diferencia porque es un método, una herramienta, un procedimiento para hacer cumplir una política de seguridad, ¿sí? Los mecanismos pueden o no ser técnicos, como, bueno, aquí les damos un ejemplo de nuestra universidad, ¿sí? Como requerir una libreta universitaria antes de cambiar la clave de alumno. Esto sería un mecanismo. En general, las políticas necesitan de procedimientos que la tecnología no puede hacer cumplir. Muchas veces sucede esto, ¿sí? Em, Nosotros vamos a tratar sobre una política de seguridad como una declaración, ¿sí?, que particiona en un sistema en estados, se podría decir, autorizados, seguros. Tengamos en cuenta que no hablamos de seguridad total, esto ya lo hablamos la clase pasada, ¿sí? En los que el sistema podría entrar, ¿sí? Y no autorizados, los no seguros, que no sería recomendable o que violarían la seguridad. Cuando hablamos de autorizados, estamos diciendo que estamos estableciendo el canal formal de actuación personal en relación con los recursos y servicios informáticos, ¿sí? Esto debe orientar las decisiones que se toman en relación con la seguridad. Por lo tanto, nosotros podemos decir que requiere de una disposición por parte de cada uno de los miembros de la empresa, ya que lo que se necesita es lograr una visión conjunta de lo que se considera importante. Por eso tiene que ser una visión global, establecer las perspectivas de la organización, ¿sí?, en relación con la seguridad y lo que en ella se puede esperar, ¿eh? De las acciones que materializan a esta compañía.
¿Mm? El establecimiento, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el establecimiento de una política de seguridad es un proceso dinámico, no es estático, no es que comienza, que termina, sino que es un proceso dinámico sobre el que hay que ir actuando permanentemente, es variante, de manera tal de que no quede desactualizado, que cuando se descubran debilidades, estas sean subsanadas y finalmente que la práctica por los integrantes de la organización no quede en desuso. Eso es importantísimo. Las políticas por sí mismas no constituyen una garantía para la seguridad de la información, pero sí ayudan en el objetivo. ¿Sí? Es una declaración que participa el sistema en dos estados, los que se acercan a la violación de seguridad y los estados aquellos en los que el sistema pudiese entrar. ¿Sí? Cuidado que no expresan el cómo. ¿Sí? Bien, para seguir un poco más, vamos a ver distintas, si se quiere, políticas de seguridad. Nosotros nos vamos a adentrar en la política de seguridad de un modelo para la administración pública que tiene particularidades. Nos estamos refiriendo a la última, así que se encuentra en estas diapositivas. Pero esto no quiere decir que es la única política existente, ya que existen políticas de confidencialidad orientadas al objetivo de confidencialidad, desarrolladas principalmente para lograr este objetivo, como el modelo que observan aquí en la diapositiva. Políticas orientadas a desarrollar lo que es integridad, a proteger en realidad integridad, como el modelo que observamos, políticas híbridas como la de pared china. Más allá entonces que nosotros nos adentremos en la política de seguridad modelo, esta no es la única existente, simplemente va a ser aquella que prestemos mayor atención o mayor detalle. ¿Mm? Eh, ¿Cómo gestionar un programa de seguridad informática? Esa es la primera pregunta que vamos a realizar de acuerdo a todas las normas, políticas y reglamentaciones. El objetivo, partamos del objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la gestión? Comprender los conocimientos y actividades que se requieren para crear y mantener el programa de seguridad, ¿sí? Para lograr los objetivos que permitan lograr ese estado deseado. Ahora, ¿qué roles sí, se involucran acá? ¿Sí? Principalmente el del gerente de seguridad informática que debe diseñar, desarrollar y administrar el programa de seguridad informática para dar una estrategia y alcanzar estos objetivos de seguridad de la información que apoyan las metas del negocio, ¿sí? Cuando nosotros queremos gestionar un programa de seguridad informática, tenemos que tener cuenta que el objetivo, ¿sí?, de la seguridad, de la gestión de seguridad en realidad informática, tiene que ver con comprender los conocimientos y actividades que se requieren para crear y mantener el programa de seguridad de la información, ¿sí? Y en este caso lograr, ¿sí?, los objetivos de una estrategia que permita alcanzar este estado deseado. No es un estado ideal, no es un estado perfecto, sino un estado deseado. ¿Sí? Es importante recalcar que no solo se tienen que establecer, comunicar y mantener las políticas de seguridad, sino que se deben respetar normas, procedimientos y estándares. ¿Sí? Bien, teniendo una idea de qué significa un programa de seguridad informática, cuáles son sus objetivos y cómo debieran de gestionarse, perdón, vamos a ver algunas tareas importantes, al menos 11 de ellas, para la gestión del programa de seguridad informática. ¿Sí? Observen que en la diapositiva tenemos una primera tarea importante que tiene que ver con crear y mantener planes. ¿Para qué? Para implementar la estrategia de seguridad de la información. ¿Sí? Un segundo ítem de tarea importante que habla de especificar las actividades. ¿Qué actividades? Las que se van a realizar como parte del programa de seguridad. Verificar, una tercera, que el programa de seguridad esté alineado, por supuesto, con otras áreas de aseguramiento, por ejemplo, la física, las de TI, las de recursos humanos, etcétera. ¿Sí? Luego observamos la identificación de recursos internos y externos necesarios. Todas estas tareas son importantísimas, ¿sí? Ejemplo, fondos, personas, equipos, ¿sí? Y demás. Luego observamos la verificación.
¿De qué? Se refiere al desarrollo de las arquitecturas de seguridad, ejemplo, los procesos, las tecnologías, etcétera. ¿M? En cuanto al diseño y desarrollo del programa, ¿para qué? Para fomentar la sensibilización, la capacitación y la formación sobre seguridad. Ítem importantísimo, la sensibilización y la capacitación. ¿M? Por último, casi por último, la integración de requerimientos, dice la diapo de seguridad en los procesos de organización, el desarrollo de un proceso para integrar los controles de seguridad en contratos y establecer métricas. Vamos a ver luego hacia el final una de las normas ISO 27000 referidas a métrica, en este caso, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para evaluar la eficiencia del programa de seguridad. ¿Sí? Por medio de las métricas nosotros vamos a evaluar la eficiencia de un programa de seguridad. ¿Eh? ¿Qué vamos a tener en cuenta? La estrategia, ¿sí? Vamos a tener en cuenta entonces estrategia. ¿Por qué estrategia? Porque tenemos que monitorear las mejores prácticas de hacer recomendaciones, ¿sí? Ya sea por medio de un comité de seguridad o por un asesor jurídico. Tenemos que tener en cuenta la política, ¿sí? Cómo se redacta, cómo se publica, ¿sí? Todas las partes de la organización son interesadas tanto en la redacción como en la publicación. Tienen que ser integrantes de la misma. La sensibilización, repito nuevamente, ítems importantísimo para impartir clases y publicar. ¿A quiénes deberían ir esas responsabilidades? ¿Quiénes estarían encargados de esas responsabilidades? Recursos humanos, de la organización, la parte jurídica, los dueños, los mismos dueños de los datos. Y otra cuestión a tener en cuenta, además de lo que dijimos de su estrategia, de la política, de la sensibilización, la implementación, ¿sí? ¿Quién revisa y quién construye? Para eso vamos a requerir, dentro de las responsabilidades, a expertos, a gerentes de TI, a administrativos. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Que las responsabilidades, ¿sí? En cuanto a la gestión del programa en seguridad informática, no solo tienen que ver a gerencia, ¿sí? El responsable de desarrollar, como dijimos aquí, implementar y administrar políticas de seguridad, debe saber cómo utilizar esos recursos, ¿sí? Para alcanzar las metas. Pero el objetivo, ¿eh? Como dijimos hacia un principio, no es eliminar por completo el riesgo, no es aportar seguridad total, sino minimizarlo, ¿sí? Asegurar que los recursos y los sistemas de información sean administrados dentro de un nivel de riesgo aceptable por el negocio. Y las responsabilidades no solo tienen que ver con la gerencia, sino con todos estos sectores que fuimos anunciando. ¿Sí? Bien, acá estaba un poquito de lo que yo les hablaba. Bueno, no, tendríamos que agregar la parte de monitoreo, de revisar configuraciones y mantener matrices y bitácoras, la parte de cumplimiento. Después vamos a hablar más adelante cuando tratemos las unidades de auditoría, lo importante que son las bitácoras, ¿sí? De auditoría. Y por supuesto de cumplimiento. ¿Sí? Todos los intermediarios para poder lograr esas investigaciones en el tema de seguridad. Un segundito que vamos a seguir eh, con las diapos. No me estaría funcionando. A ver, un segundo, por favor. Seguimos con la grabación, tuvo un pequeño problemita de red. Y bueno, sigamos hablando sobre un poquito más de monitoreo, que tiene que ver, a ver, quiénes revisan las configuraciones y mantienen esas matrices y bitácoras sobre las cuales estábamos hablando. Y bueno, ahí tendríamos que hablar de gerentes de operaciones, de mantenimiento, de auditoría interna. Ya vamos a ver las funciones y de qué consta la auditoría interna. Y el cumplimiento, por supuesto, vuelvo a repetir, para lograr las investigaciones en temas de seguridad, donde ahí las responsabilidades tendrían que ser de recursos humanos, de la parte jurídica, de los dueños de los datos y del gerente de operaciones. Si avanzamos un poquito más, tenemos otros responsables o otros actores que tienen que ver, por ejemplo, con los que nombramos aquí de gerencia ejecutiva. Es decir, por supuesto, cuando mayor sea su apoyo, más efectivo va a ser el programa de seguridad. Del administrador de CI, es decir, que tiene que establecer las políticas, promover programas de concientización para cada ciclo de vida del proceso de negocios.
de los dueños de proceso, no nos olvidemos de los dueños de proceso, ¿sí? Que tienen que interpretar las necesidades de la organización y promover las responsabilidades por parte de los dueños de los datos, bueno, etcétera, ¿sí? Em, a ver, bueno, siguiendo un poquito más, ya tenemos una idea que la gestión del programa de seguridad informática eh, no tiene como responsable a una sola función o a un solo grupo de personas, sino que son muchos los actores que tienen que estar involucrados para que esto funcione correctamente. ¿Sí? Aquí vamos a ver distintas etapas que tienen que ver con distintas directrices, si se quiere, ¿eh? Como para poder gestionar el programa de seguridad informática. Desde entrevistar a los dueños del negocio para ver sus preocupaciones y armar el comité de seguridad de la información, ¿sí? Hasta utilizar las brechas detectadas para efectuar cambios. ¿Qué es el Comité de Seguridad de la Información? No lo dijimos. Es el máximo organismo que compete la seguridad de la información en la organización. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir en este sentido? Se identifican los objetivos, identifica el comité los objetivos, las estrategias relacionadas con la seguridad de la información. Y es importante recalcar que dirige y controla los procesos relacionados con la seguridad. ¿Mm? Porque no habíamos expresado hasta el momento qué era el Comité de Seguridad. ¿eh? Lo vamos a tratar este aspecto en particular en distintos prácticos de la unidad número 2. En cuanto a elementos clave, bueno, vamos a tener en cuenta políticas, normas, procedimientos, estándares, esta serie de elementos claves de roles, responsabilidades, que algo ya estuvimos hablando, controles, contramedidas, defensas, etcétera. Todos estos son elementos claves a tener en cuenta en la gestión del programa de seguridad informática. ¿Qué principios? Estos principios ya los han tratado ustedes, pero no dejemos de recalcar estos principios que tienen que ver con el control de acceso obligatorio discrecional, principios de mínimo privilegio, falla segura, compartimentar para minimizar daños, segregar funciones, ¿sí? Que la misma persona no realice la función de realizar y de controlar, transparencia, confianza, principios que no debemos olvidar cuando estamos realizando una gestión de un programa de seguridad informática. Bueno, aquí lo que observamos, dijimos hace un principio que íbamos a ver normativa interna, normativa externa, leyes, decretos, reglamentaciones, vamos a ver un poquito de objetivos de COVID. Bueno, a ver, orientémonos antes de ver objetivos de COVID, veamos qué es COVID, qué persigue y qué relación tiene con la gestión del programa de seguridad informática. Nosotros podemos decir que en la actualidad, para las organizaciones, la información y los avances tecnológicos que poseen, si se quiere, representan los más valiosos activos, ¿sí? Aunque con frecuencia son poco entendidos y bien tratados. Esa es la realidad. Por eso nace la necesidad de asegurar la TI, ¿sí? De administrar los riesgos, como vimos en las clases pasadas, asociados a TI, y controlar los requerimientos que diariamente surgen en los procesos de las empresas. A ver, vemos por ejemplo el valor, riesgo, control, ¿sí? Como para entender mejor. Como solución a las necesidades que anteriormente describí, el marco del trabajo de COVID se creó con las características principales de ser orientados a negocios, ¿sí? Orientados a procesos, basados en controles e impulsados por mediciones. ¿Sí? COVID se podría decir, para eh, asesorarlos en cuanto a introducirlos, ¿sí? Se podría decir que es una guía de mejores prácticas presentando como un framework dirigida al control y supervisión de la tecnología de la información, a lo que llamamos TI. Es mantenido por ISACA, ¿sí? Y el Instituto de Gobernanza de Haití. ¿Sí? ¿Cuál es la misión de COVID? Investigar, desarrollar, a ver, hacer público y promover un marco de control de gobierno, de TI autorizado, ¿no? Por supuesto, actualizado, si se quiere, y aceptado internacionalmente, para la adopción por parte de las empresas y el uso diario por parte de los gerentes del negocio, los profesionales, no nos olvidamos de los profesionales de tecnologías de información y los profesionales de aseguramiento, ¿sí? A ver, entonces, su misión es la investigación, el desarrollo
y la publicación del marco del control de gobierno de TI autorizado. Los organismos o las organizaciones, ¿sí? Tienen que satisfacer la calidad, los requerimientos, si se quiere, la seguridad de la información, así como la de todos sus activos. Y la dirección, como dijimos anteriormente, dentro de las funciones, debe optimizar el uso de los recursos disponibles de TI, incluyendo, a ver, a modo de ejemplo, las aplicaciones, la información, la infraestructura, las personas, ¿sí? Los objetivos de control, podríamos decir, para la información y la tecnología relacionada a COVID brindan buenas pautas ¿eh? y prácticas, si se quiere, a través del marco de trabajo de dominios y procesos, y presenta las actividades en una estructura lógica, ¿sí? Aquí tenemos algunos objetivos, ¿sí? De todo lo que hablamos en cuanto a COVID versión 4.1. ¿Sí? Esto como para darles una idea general de qué es COVID que 4.1 en este caso, pero como guía de mejores prácticas dirigidas al control y a la supervisión de tecnologías de información manejados por ISACA. ¿Mm? Bien, eh, algunas tecnologías que ya deben haber visto en redes, claves del programa, avancemos un poquito más, porque me interesa hablar de los desafíos que vamos a encontrar. Por ejemplo, la resistencia organizacional, muy común cuando uno está implementando la gestión del programa de seguridad informática. ¿Sí? Muchas veces también sucede que la percepción, como puse aquí en la diapo, de aumentar seguridad, de que al aumentar seguridad esto va a reducir el acceso no autorizado a las aplicaciones, o una confianza excesiva en las métricas subjetivas. Ahora vamos a hablar un poquito de métricas, ¿sí? Suponer que los procedimientos se siguen sin vigilancia, administrar proyectos deficientes, software de seguridad no detectado o violado. Estos son algunos desafíos con los cuales nos tenemos que enfrentar para llevar a cabo una buena gestión del programa de TI. ¿Sí? Bien, siguiendo un poco más, siguiendo un poco más, para la administración del proyecto de gestión de seguridad informática, tenemos que considerar al menos como mínimo estos aspectos. ¿Sí? Esto luego puede ser sentado en diagramas de PERT, diagramas de Gantt, ¿sí? Para seguimiento de programas, pero tenemos mínimamente que tener en cuenta costos de hora, ¿sí? Hombres por tipo de personal, las cuales van a ser las condiciones de instalación, qué requerimientos de JAR y SOR vamos a necesitar y qué requerimientos de entrenamiento. Como mínimo, ¿sí? Como necesario requerimos de estos elementos para poder administrar el programa. Como les dije, pueden representarlo gráficamente utilizando técnicas de gráficos como GAN, como PER y demás. Pero tienen que hacer una estimación fase a fase del nivel de esfuerzo y de los recursos necesarios para desarrollar estas tareas, para seguir un orden, tiempos, costos y requerimientos necesarios. Por supuesto, calcular la sumatoria de esfuerzo expresado en horas por el costo por hora, ¿sí? De todos los recursos. Eh, cuando nosotros hablamos de pautas básicas, ¿sí? De la gestión del programa de seguridad informática, fíjense que aquí les puse una aseveración. Las mejores prácticas sugieren que el sistema informático pueda ser, perdón, que la seguridad de la información de los sistemas, ¿sí? Puedan ser aplicados de manera más efectiva si se los encara durante el diseño, desarrollo y administración de las aplicaciones de infraestructura de negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Encarar lo que es gestión del programa de seguridad informática desde el diseño, desde las primeras etapas, ¿sí? A ver, quiero decir con esto que los esfuerzos de seguridad en la post-implementación se vuelven más complejos y costosos, ¿sí? Es recomendable encararlos durante el diseño, ¿sí? Cuando hablamos de métricas, ¿sí? Que hoy anunciaba hace unas diapos anteriores, anunciaba como muy importantes, ¿sí? Las métricas tienen que estar diseñadas de forma de que tengan relación con los desempeños del programa, por supuesto, ¿sí? Tienen que ser evaluadas por un periodo de tiempo,
y pueden desarrollarse y basarse en un rango de atributos cuantitativos, cualitativos, tangibles e intangibles. No necesariamente tienen que ser cuantitativos tangibles. Ejemplos, a ver, podemos decir, a ver, déjenme pensar, solicitudes de cambio de contraseña de ingreso por mes-año, ¿sí? Cantidades de incidentes de seguridad detectados por mes, por semana-mes. A ver qué más. El tiempo transcurrido entre una alerta de seguridad y su resolución. El número de usuarios de la empresa por profesional de seguridad. El porcentaje de sistemas con todos sus parches de seguridad instalados, bueno, etcétera. ¿Sí? Eh, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesariamente van a ser cuantitativos y tangibles. Bueno, de las ventajas de la aplicación de una gestión de programas de seguridad ya estuvimos hablando. Básicamente reducen los riesgos de cualquier cambio en la infraestructura o en las aplicaciones de negocios, ¿sí? Eh, y nos tenemos que concentrar en la seguridad en lugar de atender vulnerabilidades introducidas por cambios de aplicaciones, ¿sí? Tenemos que considerar, y esto es muy importante recalcar, la seguridad dentro de cada uno de los procesos, ¿sí? Obviamente el resultado va a permitir contribuir a la gestión de seguridad de la información y podemos decir que esto es mediante, ya sea, a ver, la alineación estratégica, la administración de recursos, la entrega de valor, a ver, la administración de riesgos, lo dije, la administración de recursos, la integración del proceso de aseguramiento, la mediación de desempeño, ¿m? Mitigando el riesgo de información e incurriendo en un costo equilibrado, ¿sí? Con la magnitud y la frecuencia de posibles pérdidas. A ver, ¿qué observamos aquí? Nosotros vamos a hablar, para poder cumplir todo esto bajo estándares, ¿m? ISO IRAM de la línea 27000, vamos a hacer un compendio de aquellos ítems más importantes o normativas más importantes, un breve abstract para introducirlos en ellas, y luego, bueno, de ser necesario, ahondarán en cada una de las normas que les presentamos. Vamos también, en cuanto a normativas, a observar de todos esos tipos de políticas de seguridad que vimos, orientados a la confidencialidad, híbridos, etcétera. Nosotros nos vamos a adentrar en lo que es política de seguridad de la información modelo, dispuesta por decisión 1 del 2015. Ahora vamos a centrarnos un poquito en esto. Y luego en leyes nacionales. Estas leyes nacionales, no, por supuesto que esto solo no. Aquí nombré algunas de las más importantes, las cuales como profesionales de sistemas y orientados a la seguridad de la información, tenemos que detallar. Son de importancia entender como lo que es la ley de protección de datos personales, de firma digital y de delitos informáticos. Pero por supuesto no es lo único a lo cual vamos a abocarnos, sino que se les va a aportar eh, eh, un montón de normativa para que ustedes puedan ver a qué tienen que estar atentos cuando eh, nos referimos a seguridad informática. En cuanto a la normativa, bueno, vamos a ver sus alcances, eh, sus facilidades, los sistemas y personas sobre los cuales se aplica, las responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos informáticos a todos los niveles de la organización. ¿Sí? Eh, si nosotros hablamos de política de seguridad de la información, las PCI, tienen que considerar al menos estos elementos: el alcance de esa política, los objetivos y declaración, las responsabilidades de cada servicio, los requerimientos mínimos de configuración, la definición de violaciones y de consecuencias, y esto es muy importante, del no cumplimiento de la política. Y las responsabilidades con respecto a la información a la que el usuario tiene acceso. No menos que esto, ¿sí? No menos que estos elementos. ¿Qué observamos en este diagrama que les he introducido, ¿sí? Como diagrama para el análisis de un sistema de seguridad? A ver, interpretemos un poco este diagrama.
En el gráfico que les presento están plasmados todos los elementos que intervienen, o casi todos los elementos que intervienen para el estudio de una política de seguridad. ¿Sí? Ya nos estamos adentrando en lo que es políticas de seguridad. Y luego, como les dije, volvemos a la diapo anterior. Un segundo, volvemos a la diapo anterior, a la política de seguridad de la información modelo por decisión 1 del 2015 de la ONTI, la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. Avanzando, bueno, ¿qué podemos observar? Que se comienza realizando una evaluación del factor humano interveniente, teniendo en cuenta que este es el punto más vulnerable en toda la cadena de seguridad, el factor humano. De los mecanismos que se cuentan para llevar a cabo los procesos, y luego el medio del ambiente en que se desempeña el sistema, las consecuencias que puede traer aparejado de efectos de seguridad, a ver, por ejemplo, no sé, pérdidas físicas, económicas, en imagen, y cuáles son las amenazas posibles, ¿sí? Pero fíjense que partimos del factor humano, ¿eh? Tema muy importante a recalcar. Esta es la base del análisis del sistema de seguridad. Una vez evaluado todo lo anterior, se origina el programa de seguridad que involucra los pasos a tomar para poder asegurar el umbral de seguridad que se desee. ¿Sí? Procedemos entonces a originar un programa de seguridad. Luego se pasa al plan de acción, que es cómo se va a llevar a cabo el programa de seguridad, y finalmente se redactan los procedimientos, sí, es por aquí, se redactan los procedimientos y las normas que permiten llegar al destino óptimo, sí, que queremos lograr. Con el propósito de lograr o asegurar, si se quiere, el cumplimiento de todo lo que vine diciendo anteriormente, se realizan, por supuesto, controles y vigilancia que aseguren el cumplimiento de los tres puntos anteriores, ¿sí? Programa de seguridad, plan de acción, procedimientos y normativas. También se realizan auditorías de controles para asegurar el marco normativo y a los archivos logísticos que se generen en los procesos implementados. Esto ya vamos a hablar cuando hablemos en la unidad de auditoría de sistemas de seguridad, vamos a ver de qué son los logs de auditoría y demás. Vamos a hacer una hincapié en todos estos aspectos. Luego, con el objeto de confirmar el buen funcionamiento de todo lo que creamos, vamos a simular eventos que atenten con la seguridad, ¿sí? Del sistema. Entonces vamos a hacer simulaciones. Ahora, como el proceso de seguridad es un proceso dinámico, esto lo habíamos repetido hoy, no es estático, sino que es necesario realizar revisiones del programa de seguridad, al plan de acción, a los procedimientos y a las normas. Bueno, tienen que haber revisiones constantes, ¿sí? Porque es un proceso dinámico, dijimos. Y esto, bueno, va a tener efecto sobre los puntos tratados anteriormente, y de esta manera, bueno, el proceso se va a repetir las veces necesarias, ¿sí? El establecimiento de políticas de seguridad es un proceso dinámico. No es que voy a realizarlo una vez y con eso me voy a quedar tranquilo. No, tengo que realizarlo por el contexto y por las distintas modificaciones que puedan surgir. ¿Mm? Bueno, como vemos aquí en esta diapositiva, la seguridad tiene varios estratos, ¿sí? Desde el marco jurídico adecuado a las medidas técnico-administrativas, como dijimos anteriormente, políticas, procedimientos, creación de funciones, administración de seguridad o auditoría, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es más importante, el marco jurídico o las medidas técnico-administrativas? ¿Qué piensan que es más importante? En realidad, ambas funciones tienen que ser independientes, son ambas importantes y nunca una misma persona tiene que realizar las dos sin existir dependencia jerárquica de una función con respecto a otra. Ambas son importantes, no deben faltar ninguna de las dos, pero debe de haber independencia jerárquica. ¿Mm? Bien, aquí vamos a hablar.
de políticas de seguridad de la información, en este caso el modelo creado por la ONTE, la Oficina Nacional de Tecnología Informática. Bueno, aquí hay algunas de los objetivos que pretenden, que anteriormente los mencioné o los intenté mencionar, como cumplir con las disposiciones normativas y contractuales, como garantizar que los sistemas cumplan con la política, normas de procedimientos, con la revisión de seguridad de los sistemas de información periódicamente. Dijimos que era un proceso dinámico, con la optimización de la eficacia, perdón, del proceso de auditoría. Hablamos de auditoría, ¿sí? Y minimizar los obstáculos, ¿no?, que pudieran afectarlo. Garantizar la existencia de controles, determinar plazos. A ver, ¿qué pretende una política de seguridad de la información? Cumplir con las decisiones normativas y contractuales para evitar sanciones administrativas al organismo o al empleado, ¿sí? O que incurren en responsabilidad civil o penal como resultado de su incumplimiento. Por eso es que vamos a ver la política, vamos a ver normativas, eh, diferentes disposiciones y normativas relacionadas, ¿sí? Se debe revisar la seguridad de los sistemas de información periódicamente, y lo repito otra vez, para garantizar la adecuada aplicación de la política, las normas, los procedimientos de seguridad sobre las distintas plataformas tecnológicas y los sistemas de información, ¿sí? Por supuesto, determinar plazos y garantizar la existencia de controles que protejan los sistemas en producción, las herramientas de auditoría en el transcurso de las auditorías. Vuelvo a repetir, nosotros vamos a tener una unidad específica sobre auditoría, sobre la cual vamos a tratar auditoría, la vamos a diferenciar de peritaje, la vamos a diferenciar de consultoría. Vamos a tratar distintos tipos de auditoría. A ver, cuando hablamos de política de seguridad, tenemos que tener en cuenta que tiene que aplicarse a todo el personal del organismo, cualquiera sea su situación de revista, pero también a los sistemas de información, a las normas, a los procedimientos, a los documentos, a las plataformas técnicas, a las auditorías efectuadas, es decir, a todo este conjunto de cosas que hacen al organismo. Sí, aquí estamos hablando sobre una disposición 1 del 2015 de la ONTI, que ya se las enuncié, ¿sí? En la cual, por la cual, bueno, se aprueba, ¿sí? Por decisión administrativa 669 de 2004 se insta a implementar las medidas adoptadas en las respectivas políticas de seguridad de la información. A ver, acá me interesa mencionar que hoy día en Argentina, porque fíjense los años, ¿sí?, de esta política de la decisión administrativa, que hoy día en Argentina la Oficina Nacional de Tecnologías de Información, la ONTI, depende de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Y bueno, los objetivos los persiguen, dirigen la formulación de políticas desde su origen, quiero decir, persiguen sus objetivos desde el origen, que tiene que ver con dirigir la formulación de políticas e implementación del proceso de desarrollo y de la innovación tecnológica. Es como para adentrarlo y bueno, por supuesto, ¿para qué? Para la transformación y la innovación del Estado, ¿sí?, nacional, y promover la integración de nuevas tecnologías y compatibilidades. Se habla también de interoperatividad. Pero bueno, como para adentrarlos un poquito dados los años de la DEA y de la disposición, como para adentrar en lo que hoy día las dependencias y la estructura sobre la cual se trata. Bueno, esto no es ni más ni menos que la estructura, que está dividido en 18 acápites, cada uno de ellos totalmente estructurado con distintos controles a seguir, tal cual les explicara en las diapositivas anteriores. ¿Sí? Aquí tenemos 18 controles desde la introducción, términos y definiciones, que vimos mucho en la estructura de la política y demás, que vimos mucho en la unidad número 1, con conceptos básicos de seguridad de la información, ¿sí?, hasta lo que es cumplimiento, auditoría y demás. Eh, Como para resumir, una política de seguridad de la información debe definir, documentar claramente todos los requisitos normativos y contractuales pertinentes, les puse acá en la diapo, para cada sistema de información, para todos. Del mismo modo, se deben definir y documentar controles específicos, responsabilidades. Bien, y con esta estructura, ¿sí?,
se determina en cada uno de los acápites que mencionábamos anteriormente. Si nosotros seguimos hablando de normativa, además de ver y analizar la política de seguridad en mi modelo, la cual se les deja en la plataforma educativa a partir de la clase 3, el día de la fecha, vamos a ver y analizar algunas normativas y yo aquí se las he centralizado por tema. Por ejemplo, sobre qué deberíamos interiorizarnos cuando estamos trabajando con propiedad intelectual, ¿sí? ¿Qué deberíamos analizar y subrayar en rojo o resaltar en rojo cuando estamos tratando la protección de los registros del organismo? ¿Sí? O la protección de datos y privacidad de la información. Yo he recalcado con color rojo aquellas que sí o sí deben de analizar en su completitud y un marco más general en cuanto al resto de la normativa, que es necesario que sepan que existen para utilizarlas cuando sean requeridas. Sí, se las he sectorizado por tema. Por ejemplo, cuáles normativas deberían de conocer para la prevención del uso inadecuado de recursos de procesamiento de información, cuáles para la regulación de controles para el uso de criptografía, cuáles para la recolección de evidencia, en el caso de requerirlo, cuáles en cuanto a delitos informáticos. Se los he estratificado de esta forma por tema y les he resaltado aquellas, ¿sí?, que ameritan mayor atención. Si volvemos, tengamos en cuenta, por ejemplo, una de las primeras recalcadas, que es la 25326 de protección de datos personales. ¿Sí? ¿Qué establece esta ley? Las responsabilidades para las personas que recopilan, procesan y divulgan información personal y define criterios para procesar datos personales o cederlos a terceros. De importancia cuando estén trabajando en protección de datos y privacidad de la información. Si hablamos, por ejemplo, de firma digital, no podemos no conocer la ley 25506 de firma digital. La misma establece, que la existencia legal de conservar documentos, registros o datos también queda satisfecha con la conservación de los documentos digitales firmados, vaya la redundancia, digitalmente, ¿sí? Según procedimientos que determinen la reglamentación, siempre que sean accesibles, ¿no? Para la posterior consulta. Y que permitan determinar fehacientemente, y aquí prestemos atención, el origen, el destino, la fecha, la hora y el envío, del envío y o recepción. ¿Sí? Entonces, si estamos trabajando con firma digital, no podemos dejar de conocer en detalle la ley 25506, ¿sí? Que tiene que ver con controles y uso de criptografía, unidad próxima de estudio, ¿sí? O una de las próximas de estudio. Cuando hablamos de delitos informáticos, creo que había quedado por aquí, no podemos no analizar y estar adentrados en cuanto a la ley 25388. Fíjense que he resaltado aquellas que yo considero no pueden escapar al análisis de ustedes. ¿Qué establece? Establece la existencia legal de conservar documentos, registros, datos, que queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales, que tienen que estar firmados, ¿sí? Y cuando hablamos de delitos informáticos, ¿sí? Además de que uno tiene que tener en cuenta todos los aspectos de firma digital, hablamos de qué es incurrir en delito, qué no es incurrir en delito, qué sanciones existen. Cuando hablamos, por ejemplo, del Código Penal, ¿sí? Hay, por ejemplo, un artículo, el 131, ¿sí?, que habla de la penalización hasta de prisión de 6 meses a 4 años, eh, para aquellas personas que por medio o comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier tecnología de transmisión de datos, contacta a una persona menor de edad.
para cualquier delito contra la integridad, si se quiere, sexual de la misma. Entonces, bueno, cuidado, hay algunas normativas que nosotros, como profes, les vamos a pedir un análisis exhaustivo. Nosotros se las vamos a aportar o les vamos a aportar páginas de interés, como por ejemplo Infoleg, como Argentina GovAR, como OALI, en donde ustedes puedan ir a esa información y adentrarse, analizar y asesorarse en cuanto a estos aspectos tan importantes cuando están relacionados a la seguridad de la información. ¿Sí? Por otro lado, y como para complementar todo lo que es normativa nacional, ¿sí? Eh, Vamos a hablar de las normas ISO-IRAM de la línea 27000. ¿Sí? Aquí tengamos en cuenta, mencionamos la estandarización IRAM como una asociación civil sin fines de lucro, con finalidades específicas y en su carácter de organismo argentino de normalización para el establecimiento de normas técnicas. ¿Sí? IRAM es el representante en argentino, en ISO, si se quiere, en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas y en la Asociación Mercosur de Normalización, como para adentrarlos en lo que es ISO-IRAM, ¿sí? Y las normas que vamos a ver de la línea 27000. La 27000, si vamos a hacer una revisión muy general sobre todas estas normas de la línea 27000, como para completar la parte de políticas de normativa interna, leyes nacionales y normas de tipo ISO-IRA. Bien, esta norma proporciona una visión general de las normas que componen toda la serie 27000. Vamos a ver 27001, 27002, etc. Indicando para cada una el alcance y la actuación y el propósito, ¿no? De por qué son publicadas. Esta tiene todas las definiciones de, si se quiere, de la serie 27000 y aporta las bases de por qué es importante la implantación de un sistema de gestión de seguridad informática, sobre lo que hablábamos en las diapos anteriores. Una introducción a la gestión de seguridad de la información, una descripción de pasos, tiene también una serie de pasos para el establecimiento, para la monitorización, el mantenimiento y la mejora de un sistema de gestión de seguridad informática, aunque la última edición no aborda el ciclo de 4 partes para evitar convertirlo en el único marco de referencia para la mejora continua, ¿sí? De planificar, hacer, chequear y actuar. Que venía en versiones anteriores. Si existen versiones traducidas al español, aunque hay que prestar atención a las versiones que les dimos. En el caso nuestro les vamos a aportar la 27001, 27002, como para que tengan una idea de qué se trata en mayor detalle. El resto no, les vamos a dar una orientación general. En cuanto a la 27001, es una norma principal de la serie. Es la principal, yo les podría decir, a mi criterio personal, y contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Sí? El origen es previo, ¿sí? Y sobre el cual certifican auditores externos los sistemas de gestión de seguridad informática. Tiene nexos y enumera en forma de resumen, si se quiere, los objetivos de control y controles de lo que se desarrolla en la ISO 27002, la siguiente, para que sean seleccionados por las organizaciones en el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad informática. No es obligatoria la implementación de todos los controles, pero es de importancia. La 27002 es una guía de buenas prácticas, ¿sí? Que describe los objetivos de control y controles recomendables en cuanto a la seguridad de la información. Ya van a ver su similitud con lo que es política de seguridad modelo que les aportamos anteriormente, según la decisión administrativa 1 del 2015, la disposición 1 del 2015. En cuanto a la 27003, es una guía que se centra en los aspectos críticos necesarios para el diseño e implementación con éxito de un sistema de gestión de seguridad informática, de acuerdo a la ISO IEC 27001. ¿Sí? Tener en cuenta esto. Esta norma describe el proceso de especificación y diseño desde la concepción hasta la puesta en marcha de planes de implementación, pero también todo el proceso de obtención de aprobación por la dirección para implementar un sistema de gestión de seguridad informática.
¿sí? A ver, un poquito adentrémonos sobre la 27004, también es una guía, pero en este caso para el desarrollo y utilización de métricas. ¿Se acuerdan que anteriormente les dije vamos a volver sobre métricas? Métricas y técnicas de medida aplicables para determinar la eficiencia. ¿Con qué determino la eficiencia de un sistema de gestión de seguridad informática? Por medio de métricas y de controles o grupos de controles implementados por la 27001 que hablábamos anteriormente. ¿eh? Aquí tienen, por ejemplo, la 27005, no se pide, por supuesto, que no lean todas las normas, que las analicen, sí por ahí la 27001, 27002, del resto, por favor, que tengan un conocimiento de su existencia, de qué trata para el día de necesitarlas, saber y acercarse en detalle a ellas. En este caso, la 27005 proporciona directrices para la gestión del riesgo en la seguridad de la información. Recuerden que nosotros vamos a ver un capítulo entero, una unidad entera, ¿sí? En cuanto a gestión de riesgo, ¿sí? Y apoya, por supuesto, los conceptos generales especificados en la 27001 y está diseñada para ayudar a la aplicación satisfactoria de la seguridad de la información basada siempre en el enfoque de gestión de riesgos, ¿sí? Otra de las normativas, hay unas cuantas que hemos aportado aquí como para que tengan una idea general. La 27006. Esta particularmente especifica requisitos para la acreditación de entidades de auditoría y certificación de sistemas de gestión de seguridad de la información. ¿Sí? Es una versión abreviada de otra, pero bueno, mínimamente como para que tengan idea de su existencia. La 27007 es una guía de auditoría de un sistema de gestión de seguridad informática como complemento a lo especificado en la ISA 19011. A ver, cuando si les toca trabajar en auditoría, esta es de interés, ¿sí? Para su conocimiento y su análisis, así como la 27008, donde aporta una guía de auditoría de los controles seleccionados en el marco de la implementación, o de la implantación más bien, del sistema de gestión de seguridad informática. Creo que alguna más tenían que les habíamos aportado, claro, la 27010, que es una guía para la gestión de la seguridad de la información cuando se comparten entre organizaciones o sectores, ¿sí? Eh, bueno, puede ser tanto para públicas como para privadas. Y actualmente está en proceso de revisión para su actualización. Bien, la 2011, esta es una guía de interpretación de la implementación y gestión de seguridad de la información en organizaciones del sector de telecomunicaciones, ¿sí? Y se basa en la ISO IEC, la 27002, de las que les hablamos en un principio. Creo que tenemos aporte de alguna más, sí, como la 27031, que es una guía de apoyo para, como podrán observar, para la adecuación de tecnologías de información y comunicación, para las TICs, ¿sí? De una organización para la comunidad de negocio. A ver si hay alguna más. Bueno, aquí tenemos la 27033, que está parcialmente desarrollada. Es una norma dedicada a la seguridad en redes y consiste en 6 partes, como se puede observar. Creo que, claro, aquí les enunciamos la 27799, que es una norma que proporciona directrices para apoyar la interpretación y aplicación en el sector sanitario, según la ISO IEC 27002, en cuanto a la seguridad de la información sobre datos de salud. Y creo que les aportamos alguna más, sí. La 27032, que proporciona una orientación para la mejora del estado de seguridad cibernética, extrayendo, digamos, los aspectos únicos de esa actividad y de sus dependencias en otros dominios de seguridad, concretamente, ¿sí? Información de seguridad, seguridad en red, seguridad en Internet, información de protección de infraestructuras críticas, no sé si me olvido de algo. Es decir, cubre las prácticas de seguridad a nivel básico para los interesados en el ciberespacio. Hoy, con toda esta pandemia, muy de actualidad. Es una norma que establece una descripción general de seguridad cibernética, con explicación de la relación entre la ciberseguridad y otros tipos de garantías, con definición de partes interesadas, una descripción de su papel en la seguridad cibernética, orientación para abordar problemas comunes a seguridad cibernética y un marco que permite a las partes interesadas, me refiero, a que colaboren en la solución de problemas de ciberseguridad. Bien, con todo,
esto que les venimos enunciando, ya sea medidas técnicas administrativas o normativa vigente, quisimos darles una idea general de qué aspectos tienen que tener en cuenta en cuanto a normativa y políticas vigentes. Fíjense que hacia un principio, cuando les aportamos un mapa, el mapa conceptual de la asignatura, donde están descriptas en realidad la temática, está descripta en realidad la temática de cada una de las unidades, cuando llegamos a esta parte abarcamos políticas de las cuales vimos distintos tipos y nos adentramos en la política de seguridad modelo para el Estado Nacional, para la Administración Pública específicamente, leyes nacionales, reglamentaciones, disposiciones, decisiones administrativas, pero nos adentramos específicamente en determinadas leyes nacionales que queremos que analicen. Sí, y distinta normativa como la de COVID y como la serie de normas ISO de la línea 27000, sobre la cual pretendemos que al menos la 27001 y 27002 se observe en un determinado detalle y el conocimiento del resto, de la existencia del resto para el momento en que lo necesiten. ¿Sí? Bueno, espero haber sido suficientemente clara y nos quedará en la parte sincrónica de la asignatura, de la clase siguiente a esta asincrónica, poder realizar por medio de ejercicios prácticos, poder interiorizarnos aún más, afianzar estos conocimientos por medio de la elaboración de trabajos prácticos. Espero que esta clase les haya sido de utilidad. Gracias a todos, nos despedimos hasta la siguiente clase asincrónica.